Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy empezamos con el episodio de la miniserie de psicodélicos y salud mental que vamos a estar hosteando el doctor que ahora se va a presentar con ustedes y yo a través de varios episodios donde vamos a hablar de diferentes psicodélicos y diferentes moléculas. Entonces, para empezar con el tema, antes de que entremos, le voy a pasar el micrófono a mi invitado de hoy para que se presente con todos ustedes. Bueno, un placer, gracias doctora. Yo soy el doctor Carlos Hernández, soy médico aquí en Costa Rica, soy máster en ciencias y las terapéuticas del cannabis medicinal de la Universidad de Maryland. Llevo más o menos unos 6 años tratando pacientes con las moléculas presentes en la planta del cannabis y tengo más o menos unos 5,000 pacientes tratados ya en unos 10 países distintos. Entonces ya llevo un rato haciendo esto y pues por eso, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito hoy acerca de la planta del cannabis y sus moléculas también. Sí, buenísimo. Y de hecho me acuerdo que, hace como un año y medio también hicimos un episodio sobre psicodélicos. Exacto. Pero bueno, fue como muy General también. Ajá. muy general y pues el propósito, ¿verdad? Como para ustedes que nos están viendo y escuchando, el propósito de esto es como ya tal vez hilar un poco más delgado como con las moléculas y también los psicodélicos, porque yo creo que no es secreto para nadie, ¿verdad? Como que cada vez más se escuchan, las legislaciones en diferentes países se están cambiando, se están publicando cada vez más estudios y demás, entonces pues yo creo que es importante como abordar. Sí, exacto. Entonces, como dijiste vos, hoy vamos a hablar de la planta Del cannabis. La planta sagrada. no sabes decir la planta cannabis. Bueno, no sé cuál es el artículo que se usa, ¿verdad? A la gente le dice también la cannabis. A mí no me gusta decirle así, me gusta decirle el cannabis. Entonces, claro, Sí. en la que sufrimos. Ajá, algo así. O sea, Es raro. es algo crimen. Sí. Pero no, en serio, sí, o sea, como que es el que sufrimos, por favor. Por favor. Y el calor. Calor. Bueno, en fin, entonces, empezando a entrar en un tema. Yo quería que para empezar, habláramos un poco de los mecanismos de acción del cannabis. O sea, ¿qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cuando consumimos cannabis? Ok, bueno, siempre que hablo acerca de la planta del cannabis, sus moléculas y sus efectos en el cuerpo, tengo que empezar explicando el sistema que de alguna manera es agonizado o es activado o de alguna manera modulado por parte de estas moléculas, el cual se llama el sistema endocannabinoide. Entonces, el sistema endocannabinoide es un sistema muy particular que nosotros tenemos en el cuerpo, que además también nosotros compartimos con el resto de animales vertebrados que existen sobre la faz de la Tierra, además también de algunos animales invertebrados. Este es un sistema que ha venido evolucionando con los seres vertebrados los últimos 500 millones de años. Y ahora sabemos que por alguna razón este sistema responde y reacciona a la utilización de las moléculas de la planta del cannabis, entre otras moléculas también alternas. Entonces, este sistema endocannabinoide, endo viene de adentro y cannabinoide la molécula que viene o proviene de la planta del cannabis. Entonces, este sistema endocannabinoide es un sistema que ahora es considerado como el máster regulador del resto de sistemas de nuestro cuerpo. Es un sistema que está involucrado en virtualmente todos los procesos metabólicos del cuerpo humano. El hambre, la saciedad, el sueño, la vigilia, el dolor, la inflamación, la respuesta inmunológica, la respuesta reproductiva. O sea, básicamente todo lo que pasa en el cuerpo pasa a través del sistema endocannabinoide de alguna manera. O sea, el sistema, de lo que te estoy entendiendo entonces, el sistema endocannabinoide tiene receptores, o sea, tiene la capacidad de como leer otras moléculas que no necesariamente son las que están presentes en la planta del cannabis. Exactamente. Este sistema es un sistema que mucha gente piensa, ¿verdad?, que está hecho para la planta de cannabis, ¿verdad? Endocannabinoide y cannabis, entonces parece que es como
como un sistema hecho para la planta y se acabó. Exacto. Y desde la planta. Exactamente. Sin embargo, realmente, digamos, esto se debe, digamos, esta percepción se debe a el orden cronológico en donde se fueron haciendo los descubrimientos. ¿Por qué? Porque las moléculas de la planta del cannabis se descubrieron en los 60s, en 1964 para ser exactos, ¿verdad? En Israel inclusive. Entonces, este fue el primer descubrimiento de este tipo de moléculas porque no se tenía la tecnología o la ciencia suficiente inclusive para poder, digamos, tener este descubrimiento molecular, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estas moléculas, cuando son descubiertas en los 60 en Israel, empiezan a ser utilizadas, digamos, de forma experimental en monos e incluso también en ellos mismos. Hicieron el profesor Rafael Meshulam, que en paz descanse, este año murió, que es considerado como el padre de la medicina canábica, cuenta en el documental, digamos, ¿verdad? De su historia, de su carrera, cómo hicieron una fiesta en su casa y su esposa horneó brownies y galletas con cannabis. Okay. Entonces querían experimentar, digamos, de primera mano qué pasaba cuando se les daba estos comestibles a sus propios colegas, ¿verdad? Entonces este era, digamos, el proceso de descubrimiento de estas moléculas y qué hacían, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese fue el primer descubrimiento, la molécula de la planta. Pero después, como se dieron cuenta de que esto tenía una serie de, digamos, efectos sobre el cuerpo, pues se pusieron a pensar que teníamos que tener algún tipo de sistema o de receptor. Entonces, en 1988 se descubre el receptor CB1, que es uno de los receptores químicos que tenemos en nuestro cuerpo que son parte del sistema endocannabinoide. Entonces, ¿qué sucede? Después de este descubrimiento, en 1992 se hace el descubrimiento porque se pusieron a pensar, ok, ahora nosotros tenemos receptores químicos que aceptan estas moléculas de la planta, ok, pero eso es muy raro porque nosotros vamos a tener receptores específicamente para una planta y no para el resto de miles de plantas que existen en el planeta. Entonces, no, esto tiene que ser de otra manera. Entonces se dieron cuenta que el cuerpo produce cannabinoides también, produce cannabis, básicamente. Yo se lo describo así a mis pacientes. Entonces producen cannabinoides. Nuestros cannabinoides se llaman endocannabinoides. Son, me imagino que diferentes, la molécula me imagino que es distinta. Es una molécula distinta, digamos, sí, pero también tiene el suficiente parecido para poder unirse a estos receptores, ¿verdad? Entonces, estas moléculas fueron descubiertas en 1992. La primera que se descubrió fue la anandamida. Ananda significa en sánscrito bienestar, o sea, es la molécula del bienestar humano. Entonces, ¿qué sucede? Como esta molécula fue descubierta hasta en 1992 y las primeras del cannabis en 1964, entonces por esa razón, digamos, las personas mucho tiempo pensaron que este sistema estaba hecho para la planta, pero ahora sabemos que simplemente es que, digamos, hay un parecido. ¿Qué sucede? Nosotros, los animales y las plantas, venimos de un mismo ser, ¿verdad? Entonces, por medio de la evolución, ¿verdad? Nos fuimos separando en diferentes seres, pero hay un ser, digamos, primordial que es animal y planta al mismo tiempo. Entonces se piensa que en algún momento este sistema endocannabinoide se desarrolló cuando todavía éramos, digamos, estos dos seres juntos, éramos plantas y animales en el mismo momento. No necesariamente, digamos, las bacterias son como el ser principal o el ser primordial, digamos, de todos los animales o de todos los seres, pero hay uno en específico que no solamente es un organismo multicelular, ¿verdad? Fungi es otro reino, entonces básicamente todos estos reinos vienen de un solo ser, básicamente. Entonces no se sabe muy bien cómo era o incluso, ¿verdad?, si existió del todo, pero sí, se teoriza que era como un coral que vivía debajo del mar. Ajá, entonces era como una planta que se mueve con las olas y con las corrientes. Entonces el movimiento de las corrientes hacía que el agua pasara a través de ciertos canales de este animal o este planta animal y así tenía un intercambio de nutrientes con el medio. Entonces básicamente eso hizo que este ser también, digamos, evolucionara con el tiempo, ¿verdad? Por eso se dice que el sistema endocannabinoide ha evolucionado los últimos 500 millones de años, ¿verdad? Y pues el ser humano no existe desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, por esa razón es que no es un sistema que está hecho específicamente para la planta del cannabis, pero por alguna razón que todavía no entendemos y que es una razón mágica al parecer, ¿verdad?,
pues estas moléculas se unen a estos receptores de nuestro. Fupa. Entonces, eso es un poco lo que está pasando, digamos, cuando una persona consume cannabis. Y es que las moléculas que vienen en la planta del cannabis vienen y se pegan a estos receptores. Y entonces desencadenan, digamos, como antes, toda la reacción bioquímica que nos hace tener, digamos, como los efectos que se tienen cuando estamos bajo la influencia, digamos, del cannabis. Ahora, a nivel cerebral, específicamente, ¿cuáles son estos neurotransmisores o esta cadena de reacciones como bioquímicas que sucede una vez que la molécula se pega al receptor del sistema endocannabinoide? Ok, el sistema endocannabinoide ahora no solamente se considera que tiene o que está compuesto por receptores CB1 y CB2. Mucho tiempo se pensó eso, ¿verdad? Pero ahora sabemos que el sistema endocannabinoide, digamos, extendido, es un sistema que además también comprende hasta 17 tipos de receptores químicos en el cuerpo. Entonces, por eso es que los cannabinoides y el cannabis en general, pues, ¿verdad?, tiene tantos efectos sobre el cuerpo humano. Ahora, ¿qué pasa? Repartidos por todas partes de nuestro cuerpo, especialmente el sistema nervioso central, del cual es parte del cerebro también, ¿verdad? Tenemos receptores específicos que van desde receptores, digamos, de potencial transitorio vaniloide tipo 1, que son TRPV1, digamos, hasta receptores CB1, que sí son propiamente los que aceptan el THC, ¿verdad? Entonces tenemos varios tipos de receptores que pues aceptan estas moléculas y pues básicamente lo que esto genera es, dependiendo de la parte del cerebro que tenga una concentración mayor de estos receptores. ¿Y eso es genético? Eso es genético, exactamente. Se llama el tono del sistema endocannabinoide de cada persona. Entonces, por eso es que los efectos psicotrópicos y los efectos en general bioquímicos y farmacológicos de estas moléculas sobre el cuerpo humano son tan variados y por eso la gente, digamos, tiene efectos tan distintos, incluso experiencias tan distintas entre ellas también. Porque estos receptores y el tono de estos receptores o la cantidad, incluso la concentración de estos receptores que tienen los cerebros de las personas, pues va a determinar cuál va a ser el efecto que tienen estas moléculas del cannabis sobre su cerebro y sobre su cuerpo en general. Ok, entiendo. Ok, me parece súper interesante esto que acabas de decir sobre el tono del sistema endocannabinoide. Porque creo que, y corregirme si estoy equivocada, pero tiene que ver con, me imagino, el por qué a algunas personas le genera paranoia, ansiedad, o inclusive un apuro psicótico y por qué a otras personas no. O eso va por otra. No, digamos que podría decirse que sí va por ahí, ¿verdad? También. O sea, lo que sucede también es que, por ejemplo, uno de los efectos que tiene el cannabis, ¿verdad?, es la estimulación del sistema mesolímbico. El sistema mesolímbico es un sistema cerebral muy complejo que además también es bien primitivo e instintivo, ¿verdad? Es como básicamente el sistema de nuestro cerebro. Ajá, es ¿verdad? El cerebro reptiliano, ¿verdad? Que se le dice, o el cerebro R, le decía Carl Sagan. Entonces, nuestro cerebro está, digamos, hecho casi que por capas. Entonces, la capa más interna de nuestro cerebro es un cerebro muy reptiliano porque básicamente tenemos, digamos, está encargado de las mismas funciones que tiene un reptil, ¿verdad? Que es como alimentarse, ¿verdad? Reproducirse, respirar, miedo. Casi que solo eso, ¿verdad? Entonces, incluso cuando se ve que una persona, un humano, tiene una lesión de las partes superiores de su cerebro y digamos las esferas superiores cognitivas, entonces vemos que muchas veces un humano es reducido a un animal casi que un reptil. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema mesolímbico tiene receptores CB1 y además también otra serie de receptores que pues, son estimulados, modulados y a veces incluso bloqueados por parte de los cannabinoides. Entonces, en el caso del THC, el THC es una molécula o delta 9 tetrahidrocannabinol, es una molécula que se une específicamente, es un agonista parcial de los receptores CB1. Eso quiere decir que no es un agonista completo, o sea, no lo activa completamente, sino que lo activa parcialmente, ¿ya? Entonces, estos receptores CB1 están en el sistema mesolímbico y cuando son activados por parte del THC puede generar una respuesta, digamos, de estrés o puede generar, digamos, una actividad
aumentada de este sistema, y esto genera una serie, digamos, de respuestas emocionales aumentadas, porque el sistema mesolímbico está encargado de eso, de las respuestas emocionales ante las cosas que nos pasan. Además, también el sistema mesolímbico está encargado de la discriminación de las cosas que nos hacen daño o no. Entonces, yo veo ese vasito y mi sistema mesolímbico me dice, mano, todo bien, es un vasito. Pero yo veo un jaguar aquí que sale de las montañas de Escazú y me dice, ¿verdad? Algo completamente distinto, ¿verdad? Es muy instintivo este sistema mesolímbico. Entonces, el THC lo activa, este sistema mesolímbico. Y una de las emociones que es como la primordial, es la más importante, digamos, en orden jerárquico, es el miedo. Entonces, por eso es que hay muchas personas que cuando consumen THC, incluso por primera vez o de manera muy intensa, tienen paranoia, tienen, ¿verdad? Incluso pueden tener una crisis de ansiedad, ¿verdad? Pueden tener una serie de defectos que están relacionados con la activación de estos sistemas. Ahora, interesantemente, perdón que te interrumpa, el CBD hace completamente lo contrario. Sí, y ahora vamos a hablar de eso. Exacto. Quiero como que entremos después en esta diferenciación, porque yo creo que a veces las personas, o tal vez coloquialmente, como se ha empezado a hablar tanto del tema del cannabis medicinal y demás, las personas tal vez pueden decir, bueno, quiero fumar. Ajá, exacto. Medicinal, entonces, bueno, malo. Sí, eso está empezando a pasar, sí. Y pasa un montón, ¿verdad? Y es desinformación al final del día, porque, bueno, ahora vamos a hablar. Ok. Pero entonces, yo quiero que hablemos de la diferencia entonces de los llamados, digamos, como strains. Ok. ¿Verdad? Como las cepas. ¿No sé cómo se dice en español? Sí, las cepas, podría decirse, sí. Entonces, me imagino que, obviamente, yo no soy experta, entonces, para mí, digamos, las cepas son sativa, índica e híbridas. ¿Verdad? ¿Cómo es? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estas? ¿Cuál es la diferencia, no tiene tal vez para estar más delgado, en el efecto que tiene en nuestro sistema nervioso? Ok. Vamos a ver. Realmente ya ese término de strains o de cepas quedó en el desuso. Ok. Entonces, ahora realmente, ok, ¿por qué? Porque estos términos, sativa, indica, ruderalis, afgánica, esos son realmente los tipos, ¿ok? Sativa, indica, ruderalis, afgánica. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Realmente lo que esos términos quieren decir o significan es de dónde viene la planta, de qué parte del mundo viene. Índica quiere decir de la India. Afgánica quiere decir de Afganistán. Entonces, estas plantas se dice que, digamos, son nativas o endémicas de Nepal y de la India. Y por parte, digamos, de la hibridación y el comercio humano fue que se, digamos, llevó a todas partes del mundo. Pero la planta del cannabis viene realmente de la India. Entonces, por eso es índica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Estas palabras o estos términos lo que nos indican es cuáles son las características morfológicas de la planta, o sea, cuáles son las características físicas de la planta. O sea, no moleculares. Exactamente, no molecular, o sea, solamente, digamos, cómo es la hoja. Es más gruesa, es más delgadita, es más abierta, es más cerrada, cómo es el tallo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se adaptó esa planta a su ambiente? Porque eso es una de las cosas muy particulares de la planta del cannabis. La planta del cannabis es una hierba, entonces es sumamente adaptable, se adapta a cualquier tipo, digamos, de ambiente y de ecosistema. Entonces, incluso en Afganistán hubo un incendio por mucho tiempo y las plantas de cannabis crecieron rojas y anaranjadas. Ajá. Ellas se acoplan a su ambiente inmediato. Entonces, estos términos se empezaron a utilizar muchísimo como para tratar de alguna manera denominar los efectos que causaban. Entonces, sativa, ¿verdad? La concepción general es que genera un efecto más estimulante, ¿verdad? Es más eufórico, es para hacer actividades, ajá, para activarse, ¿verdad? Y que indica es algo que es, digamos, más relajante, más achantante, ¿verdad? Es como que te da hambre, te da sueño, son como, digamos, es más relajante propiamente, ¿verdad? Es menos estimulante. Entonces, Y digamos, la gitana, eh, lo de, ¿cómo es?
Afgánica ruderalis. Las ruderalis, digamos, son las automáticas, se dicen. Tienen una concentración bastante baja de THC, pero son plantas, digamos, que hasta cierto punto son bastante fáciles de crecer. ¿Ok? Y la ruderalis, pues, perdón, la afgánica, pues realmente no tiene efectos particularmente, digamos, que sean como conceptualizados de alguna manera específica, ¿verdad? Entonces, simplemente incluso la gente no la conoce, ¿verdad? Uno dice afgánica y la gente, de verdad, eso existe, ¿verdad? Entonces, no es como que está asociado a un efecto particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ahora uno va a, no sé, a un dispensario en alguna parte del mundo en donde esto es regulado ya y uno ve que las presentaciones o los productos y los empaques dicen 25% sativa, 30% índica. Eso es imposible que ese producto o ese productor o ese dispensario sepa ese porcentaje. Eso es imposible. Eso no existe, básicamente, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos y en Amsterdam o todos estos lugares a donde, ¿verdad? Como que literalmente viene así escrito. Bien escrito. Y eso es mentira. Eso es completamente mentira. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Realmente en los lugares más vanguardistas, digamos, inclusive donde yo llevé mi maestría en Maryland, ya te dicen la concentración de las moléculas. No te dicen que es activa, híbrida, índica, no. Te dicen los porcentajes de las moléculas específicas. Entonces, ¿qué pasa? Ya no existen sativas e índicas puras, a menos que uno vaya, digamos, a las land breeds, que son las cepas primarias, o sea, que uno vaya directamente a Nepal, ¿verdad? Y uno saque las semillas de ahí y tenga una, digamos, índica pura, ¿ya? Que no hacía hibridizada. Pero el problema es que ahora todas las plantas que, digamos, las personas, todas son híbridas. Entonces, ¿cómo se hace si todas las plantas son híbridas y ya no sabemos entonces cuál es más índica, cuál es más activa y entonces cómo podemos determinar los efectos que generan el cuerpo? Ahí es donde se creó o se generó un concepto que se llaman los quimiotipos o chemovars. Los quimiotipos son un concepto creado por el doctor o el neurólogo Ethan Russo. El doctor Ethan Russo, pues básicamente es uno de los investigadores y pues realmente, ¿verdad? Sí, uno de los investigadores y científicos del cannabis, pues más celebrados y pues más productivos del mundo, ¿verdad? Tuve el honor de conocerlo hace unos meses en Ecuador. Sí, increíble, increíble. Incluso pude tener también la oportunidad de sacarle un poquito de contenido, entonces fue sumamente, sí, muy valioso, muy beneficioso. Entonces, los chemovars o los chemovars o los quimiotipos es un concepto que habla acerca de todo el perfil de una planta en específico. Entonces, como por decir las concentraciones de las moléculas que vienen en esa planta uh-huh, específica. exacto, esa es una de las características. Entonces, por ejemplo, un quimiotipo de una planta en particular habla acerca de sus características físicas, habla acerca de su perfil molecular, cuáles son los terpenos, los flavonoides y los fitocannabinoides que tiene esa planta. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más acerca de eso, ¿verdad? Que es cada cosa, pero son diferentes moléculas que tiene la planta del cannabis y todas tienen beneficios terapéuticos. Y esas son las que algunas, o no sé si todas, van a tener un efecto sobre nuestro sistema endocannabinoide. Exactamente. Incluso hay algunas que ni siquiera van a ser sobre el sistema endocannabinoide. Sabemos que los fitocannabinoides sí, pero los terpenofenólicos o los terpenos, digamos, son moléculas que le dan el olor o el aroma a las plantas, ¿verdad? Y es como vos agarras una planta del cannabis, una flor de cannabis y la olés y muchas huelen, digamos, cítricas o huelen dulces o huelen, ¿verdad? Alguna a mango o huelen a flores inclusive, ¿verdad? Y eso es porque la planta del cannabis tiene más de 30 terpenofenólicos, exactamente. Que también, como dijiste vos, o sea, todas las plantas lo tienen y ejerce un efecto sobre nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? He visto que hay terpenos que ayudan a bajar presión arterial, etcétera. Sí, o sea, uno de los más conocidos que probablemente la gente ni siquiera sepa que existe y que los usan todos los días es el linalul. El linalul es un terpeno que está presente en la planta de la lavanda y es la que da el efecto ansiolítico y antidepresivo y relaja, ¿verdad? Entonces, y la gente lo usa todo el tiempo, lo usa en los difusores, lo usa en aceites esenciales, lo usa para tranquilizarse, incluso ahora hasta en los limpiapisos, en todo, ¿verdad? Está el linalul.
Pero entonces la planta del cannabis no tiene solamente uno o dos, digamos, como muchas plantas. Tiene más de 30. Entonces, ¿verdad? Es como una combinación de un montón de moléculas en una sola planta, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Estas moléculas em, van a unirse a nuestros receptores, no solamente del sistema endocannabinoide. ¿Ok? Entonces, eso es uno también de las características, el perfil molecular. ¿Verdad? Entonces, el perfil molecular, las características morfológicas o físicas de la planta, además también se le da esa planta a 100 personas. Solo 100. Digamos, a una muestra, digamos que es de 100, ¿verdad? Por el momento. Entonces, incluso este concepto es algo que se ha hecho, digamos, en una empresa privada en específica que tiene la capacidad para poder sacar todas estas características, incluso dárselas a 100 personas, ¿verdad? Entonces, esto no es... Exacto, no. Esto no es gubernamental, no es estatal e incluso no es algo que se haga en todas las partes del mundo. Es un concepto muy particular que creó este médico y que lo hizo, no fue en Maryland. No estoy muy seguro de dónde fue que lo creó, ¿verdad? Pero la empresa tiene, digamos, todas las patentes y todo para todo el proceso. Pero entonces se le da a 100 personas, ¿verdad? Y se ve cuál es, en una media, cómo te hizo sentir esa planta. Entonces, ¿qué me hizo más sentir más relajado? Me dio hambre. Sí, sí. Qué sé yo, me sentí despierto, o más bien no me quería mover de la cama. Estimuló mi creatividad. Me hizo sentir como que mis problemas se iban. Entonces, agarran esos efectos, agarran la media, los promedian y ven cuáles son, digamos, los efectos más frecuentes en las personas. Qué difícil, porque qué difícil cuantificar efectos subjetivos, además. Exactamente, por eso es que se le da. Para vos y que es hambre para mí. Buen punto, sí. Pero bueno, eso es otra. Sin embargo, hasta cierto punto, pues, ¿verdad? Si se le da una muestra de personas, pues podemos saber hasta cierto punto qué es más frecuente y qué no. Sí. ¿Verdad? Sí. No, definitivamente es súper valioso, pero sí es más como difícil cuantificar, o sea, tendría un poco más de sentido como tal vez medir, ¿verdad? Como sudoración, Palpitaciones, ajá, exacto, este tipo de frecuencia cosas. cardíaca. Frecuencia cardíaca y demás, pero obviamente el efecto percibido es muy importante también. Exactamente, sí, lo que pasa es que es eso, ¿verdad? Es como el efecto percibido, es como el efecto subjetivo, porque ya de por sí, digamos, el THC como tal, como molécula solita, digamos, ya tiene la capacidad para aumentar ciertos signos vitales, Ajá. ¿verdad? Entonces, incluso muchas personas dicen que se le aumenta la frecuencia cardíaca cuando utiliza THC, e incluso esa es una contraindicación para el uso del THC en algunas personas, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque también tenemos receptores CB1 a nivel vascular, o sea, en las arterias y las venas y en el corazón. Entonces el THC se une al receptor CB1 a nivel cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca. Que claro, tiene mucho sentido que en personas que tal vez tienen como esta sensibilidad a sus ritmos como corporales, por así Exacto. decirlo, esto puede sacar un ataque de pánico en los dos. Exactamente. Incluso, bueno, me voy a agarrar de eso específicamente porque sí, primero ya, digamos, el aumento de la frecuencia cardíaca y las personas que tienen una hiperconciencia corporal, hiperconciencia corporal es el concepto que habla acerca de prestarle demasiada atención a un signo vital. Entonces, las personas con trastornos de ansiedad, ¿verdad? Vos sabes bastante de eso, que, ¿verdad? Muchas veces refieren como, es que yo trato de respirar muy profundo, pero no logro respirar tan profundo como quisiera. Y no logro llenar mis pulmones. Exacto, ajá, ese es uno. O otro es, a veces estoy poniendo la atención a mi corazón y se salta un latido. Entonces se van a hacer un electrocardiograma, un eco, un holter, ¿verdad? Se van a hacer una serie Todo está perfecto. y todo está bien. Pero es porque se ponen demasiada atención en su cuerpo, incluso puede ser porque su trastorno de ansiedad fue disparado o generado por alguna preocupación de salud. O porque algún ser querido murió de algo, ¿verdad? Entonces se ponen demasiada atención a sí mismos. Eso es una de las cosas. Y también lo otro es que
ahora sabemos, se hizo un estudio, incluso este año salió, ya se publicó, que ahora sabemos que ni siquiera es necesario que haya algo que dispare ansiedad como tal. Si hay un aumento de la frecuencia cardíaca en una persona con un trastorno de ansiedad, solamente ese signo vital solito es capaz de generar una respuesta de ansiedad en el cerebro. Sí, y es súper interesante porque a mí me ha pasado, yo no tengo trastorno de ansiedad, pero yo sí soy como muy sensible a la ansiedad. O sea, yo tiendo a ser una persona que vive la ansiedad un poquito más intensa que tal vez otras personas. Y por ejemplo, si yo me tomo un Red Bull, o si yo me tomo más de 2 tazas de café al día, o sea, ¿cómo les explico esto? El sentimiento que a mí me da en el cuerpo, que tal vez alguien lo que puede decir es me siento acelerado, me siento energético, yo lo siento como ansiedad. Y eso es lo que la gente reporta. Eso es justamente eso que estás diciendo. O sea, que se acelere el corazón por consumir, digamos, cannabis o lo que fuera, lo interpreta como ansiedad, aunque tal vez no sea verdad, sino que ya es como se me acelera el corazón, entonces estoy ansioso y eso me genera ansiedad de estar ansioso. Exacto, exactamente. Esta cadena Es una cadena, sí. Pero sí, exactamente. ¿Verdad? Eso va a depender de muchas cosas y de muchas características personales e individuales de las personas, pero sí, ¿verdad? Definitivamente el THC incluso puede generar ansiedad por todos estos motivos, porque aumenta la frecuencia cardíaca de forma individual y eso genera la respuesta a nivel cerebral, porque aumenta la actividad en el sistema mesolímbico y eso hace que también genere ansiedad, ¿verdad? O incluso también por el efecto de paranoia, que eso también genera ansiedad, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que están relacionadas con, digamos, una hiperestimulación de los receptores CB1 por parte del THC, ¿verdad? Que pues genera esto. Exacto, y depende también incluso de algunas cosas como la dosificación. Claro, y ahora, bueno, y eso es un poco de lo que yo quería hablar justamente ahora, y no sé si esto se va a unir como con lo que yo te quería preguntar, que es parte del perfil que le hacen a las plantas, en esta empresa privada que me estás contando, viene incluido como la proporción de CBD a THC. Sí, definitivamente. Ok, eso es parte de como los fitocannabinoides. Exacto. Ok. Exactamente, sí. Porque pues el THC y el CBD son solamente dos moléculas. Eso también es una de las cosas que les iba a decir, ¿verdad? Que el cannabis muchas veces es llamado cannabis como si fuera solamente una cosa. Pero realmente el cannabis tiene más de 155 fitocannabinoides distintos. THC, CBD, CBN, CBG, CBDA, THCV, Delta 8, Delta 10, ¿verdad? CBC, THC 0. O sea, anandamida es un endocannabinoide. Ok, ese es el que nos quita. El que producimos, exactamente. Entonces, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, no es solamente una planta, es una planta que tiene, ¿verdad? Un montononón de cosas. Entonces hablemos de la proporción de CBD y de THC, porque yo sí quiero como que sentemos esa base para poder entonces hablar ya de los beneficios terapéuticos y tal vez medicinales a nivel de salud mental, específicamente del CBD y del THC o inclusive, ¿verdad?, de las otras moléculas, estos otros fitocannabinoides que acabas de decir. Ok, entonces, el THC y el CBD son las moléculas principales de la planta, ¿verdad? Incluso son las que tienen un efecto más notorio en nuestro cuerpo, ¿verdad? No quiere decir que el resto de moléculas del cannabis no los tengan, simplemente que nos hemos centrado un poco más en esas dos moléculas y además también son las que encontramos en mayor medida cuando consumimos la planta del cannabis, ¿verdad? Incluso a nivel fumado, ¿verdad? Entonces, el CBD yo lo considero como el antídoto del THC. Son moléculas diametralmente distintas, diametralmente opuestas una de la otra. Tan es así que el CBD es un competidor alostérico por el receptor CB1 en contra del THC. ¿Qué quiere decir eso? Que es una molécula que compite por los receptores a los cuales se une el THC también. O sea, el CBD y el THC compiten por el mismo receptor. Exacto. Pero si son moléculas tan distintas, ¿cómo caen en el mismo receptor? Porque el CBD es también un agonista inverso. Entonces, eso lo que quiere decir es que
el espacio del receptor en donde se unen estas moléculas puede aceptar tanto el CBD como el THC. Lo que pasa es que el CBD hace el efecto contrario que el THC, ¿ya? Entonces, por dicha razón, el CBD es un antídoto del efecto psicotrópico del THC. Muchas personas no saben eso, entonces, se los digo. Si una persona tiene un efecto, digamos, de THC muy elevado, ¿verdad? Porque se pone muy ansioso. Ajá, exacto. Ayer, por ejemplo, tuve un mensaje en mi perfil de Instagram en donde incluso una persona me mandó un mensaje diciendo que se comió un comestible y que es una emergencia, ¿verdad? Ah, yo vi tu story. Yo lo vi que era, doctor, ayuda, me acabo de comer un brownie y lo que quiero es una caja. Es una emergencia, dice. Ay, yo creo que todos hemos estado ahí. Ajá, ajá. Todos hemos ido. Ay, no, qué Sí, cojones. y además era menor de edad, ¿verdad? Entonces ahí está la importancia también de la educación sobre estas moléculas y la planta, ¿verdad? Pero sí, bueno, ahí voy a hacer una salvedad, ¿verdad? No usen THC o cannabinoides antes de los 24 años. Ok, Y ahora podemos entonces hablar de eso también. vamos a hablar de todo esto también. Pero entonces, sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la estimulación de estos receptores por parte del THC pues genera estos efectos, digamos, tan elevados. El CBD hace completamente lo contrario. Entonces, si el THC está generando un efecto tan notorio como en esta persona, ¿verdad? Y quiere que se le baje y lleva 5 horas y no se le baja el efecto psicotrópico, ¿verdad? También hay una razón de por medio para eso, pero el CBD puede ser una opción para bajar el efecto psicotrópico, definitivamente. Wow, ¿Verdad? eso yo no lo sabía. Incluso es muchas de las razones por las cuales, digamos, pacientes que están buscando el CBD de una manera terapéutica y medicinal, pero usan THC. Y entonces me imagino que ahí hay un problema. Sí, porque bueno, no hay un problema, pero hay que adecuar el tratamiento a su estilo de vida y lo que esa persona quiere. Incluso también es la razón por la cual yo utilizo el CBD para destetar a las personas del THC. Las personas que me buscan porque quieren disminuir su consumo de THC y no pueden hacerlo por sí mismas, por alguna razón, ¿verdad? Eso puede pasar para muchas personas. Entonces, Pues la dependencia. sí, digamos que yo no le diría una dependencia, pero yo le diría un consumo compulsivo, ¿verdad? Porque la dependencia se asocia a sustancias diferentes que no son, digamos, que son más, ¿cómo podríamos decirlo? Que tienen una capacidad para generar efectos relacionados a la adicción que no son los mismos que a los que genera el THC. Entonces, el THC realmente no genera una adicción fisiológica, ¿verdad? Como tal. No estaba implicado, perdón, que yo estoy haciendo preguntas como porque yo estoy muy interesada en saber información. Esto no está tal vez dentro como de lo que estamos planeando, pero es que me interesa mucho saber. Claro. O sea, no está, digamos, involucrado como en el sistema dopaminérgico, por así decirlo. Claro que sí, sí. Ok. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Una dependencia física a una molécula o a una sustancia habla de que sin esa molécula el cuerpo no funciona bien. ¿Ok? Eso es una dependencia física. ¿Y eso qué lo generan? Los opiáceos. Bueno, la cafeína, Mm, el alcohol. no es una dependencia, yo diría que es un, uy, pucha, es que son conceptos, digamos, como intercalables entre ellas, ¿verdad? Pero Difícil, como esto de la nomenclatura, pero ajá. sí, exacto, exactamente. Pero sin embargo, ¿verdad? El efecto de dependencia está relacionado con eso, ¿verdad? Con el hecho. El cuerpo literalmente se puede apagar si no se le da. Sí, como Vamos a La poner, heroína, el pongamos el ejemplo de incluso los medicamentos opiáceos convencionales, la clonazepam. ok. Usamos la clonazepam porque es digamos, el medicamento por excelencia que genera esto. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a usar clonazepam, digamos, de forma continua y progresiva por meses. ¿Ok? Entonces, esto genera que haya una disminución de la actividad del sistema GABAérgico en nuestro cuerpo, ¿verdad? O más bien una activación del sistema GABAérgico que, ¿verdad? Es hasta cierto punto establecido. Que relaja, Ajá. duerme. Sí, exactamente. Es como más, es un sistema depresor del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se establece un ritmo artificial del sistema GABAérgico por parte de la clonazepam,
cuando se quiere quitar el medicamento, genera un síndrome de abstinencia, en donde la persona incluso puede llegar a tener, digamos, diferentes cosas que incluso pueden poner en riesgo su vida. Y esa es la razón por la cual muchísimas personas toman clonazepam o benzodiazepinas por años, porque no quieren enfrentarse al síndrome de abstinencia que esto genera. Entonces, ¿por qué se está generando esto? Porque ya el cuerpo, digamos, se acostumbró al uso de esta molécula propiamente, que tiene un perfil farmacológico muy específico y que ya sin la estimulación de este sistema GABAérgico artificial, entonces, digamos, hay una serie de efectos fisiológicos reales que están presentes y que generan, digamos, que la persona tenga un montón de efectos secundarios distintos, ¿ok? Entonces, en el caso del THC, no genera el mismo efecto de abstinencia. Entonces, no hace que la persona incluso pueda tener en riesgo su vida, no hace, digamos, que la persona tenga los mismos efectos secundarios que estos medicamentos o estas sustancias. Está relacionado más que nada a la suspensión o que se haya detenido la estimulación del sistema endocannabinoide. Entonces, ¿eso qué hace? Que la persona tenga sueños aumentados por los primeros 3, 4 días, que, digamos, le cueste comer, que le cueste quedarse dormido, ¿verdad? Pero eso no está relacionado con los mismos mecanismos farmacológicos de las demás sustancias que sí pueden generar dependencia. Okay. Sí, creo que igual, ¿verdad? Como dijimos, es como algo de nomenclatura y yo creo que aquí se abre una conversación como que para vos y para mí puede ser muy interesante, pero no es el día. Exacto, no es el día. Exacto. Ok, bueno, entonces, volviendo un poco como al tema de los receptores con CBD y con THC, entonces el CBD como que contrarresta los efectos del THC. Exacto. Que tiene un organismo particular, o sea, es decir, por ejemplo, si a mí el THC, es una pregunta, si a mí el THC me pone súper ansiosa, digamos, si me pone, no sé, paranoica, etcétera, asumo que entonces en mi organismo el CBD no tiene, va a relajar y va como a venir a tener ese efecto contrario a lo que el THC tiene en el organismo. Pero ¿qué pasa si en alguien el THC tiene un efecto relajante? ¿O tiene un efecto como...? De hecho, en general, el THC tiene un efecto relajante, nada más que a menores dosis. Entonces, ahí es donde entra el concepto de la dosis. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque los cannabinoides o fitocannabinoides tienen una característica farmacológica que se llama, que son moléculas, digamos, con un efecto bifásico, se llama, o el efecto bifásico de los fitocannabinoides. El efecto bifásico quiere decir que a dosis bajas estas moléculas se comportan de una manera en particular y a dosis altas se comportan de una manera incluso contraria. Entonces, el THC utilizado en bajas dosis tiende a ser relajante y antidepresivo. A dosis más altas, ansiogénico. Y depresivo. Sí, exactamente también, ¿verdad? ¿O aumenta el riesgo de depresión? ¿Cómo lo pondrías vos? Yo podría decir que tal vez a dosis más altas no, pero utilizada a dosis más altas de forma frecuente por largos periodos de tiempo, utilizados en momentos y contextos en los que no debería utilizarse de forma terapéutica. Entiendo, ok. Sí. ¿Se entiende? Sí. Como estrategia de regulación emocional. Exacto. Es decir, no sé, ¿verdad? Estoy en el cole, porque además de eso, ¿verdad? Agreguemos este factor de riesgo como contextual, que es ser menor de edad. Exacto. 24 años. ¿Verdad? No sé, estoy en el cole y mis papás se están divorciando. Y entonces cada vez que hay un pleito en la casa, yo me meto al baño a fumar. Exactamente. Eso aumenta, o sea, digamos, vos decís que si eso se hace por, no sé, tiempos prolongados, a dosis altas, con estos factores y contextos como de riesgo. Ajá, entonces sí. Aumenta la probabilidad de que la persona... depresión y ansiedad. Exactamente. Exacto. ¿Qué problema, verdad? Porque yo creo que eso es como más bien la mayoría de los usos que tienen. Sí. Y ahí es donde yo entro en un concepto muy particular que he estado, digamos, peloteando de alguna manera, y es que realmente la planta del cannabis es tan usada, digamos, de forma tan generalizada porque hay una epidemia de salud mental. Totalmente de acuerdo con vos. O sea, eso es. De hecho, cuando yo he tratado pacientes que a veces son referidos por vos, que necesitan atender ciertos temas de salud mental o de regulación emocional, porque sienten que no pueden dejar de fumar sin ayuda, digamos,
pero no hay una tendencia, ¿verdad? Como una adicción, como decís vos, a otras sustancias, o sea, es únicamente esta sustancia que ellos están consumiendo. Y exploramos, es un tema como de que es la única estrategia que conozco para regular mis emociones. Exactamente. Exactamente. Entonces, estoy feliz, fumo, estoy estresado, fumo, estoy ansioso, fumo, estoy puteado, fumo, estoy que me siento súper culpable, súper mareado, fumo, estoy de coma, fumo, estoy aburrido, fumo. O sea, entonces la estrategia, o sea, ¿verdad? Como no sé, como esta carta que se usa para absolutamente todo. O el problema que es lo que vos decís, o sea, sí es una epidemia de salud mental porque a nadie le enseñan, lastimosamente, bueno, muy pocas personas le enseñan estrategias y herramientas de regulación emocional. Y ahora voy a decir un concepto todavía más controversial que ese. Y yo siento que el narcomenudeo es, hasta cierto punto, la farmacia del pueblo. ¿Por qué? Porque yo que he tratado a pacientes en lugares de riesgo social, me he dado cuenta de que realmente caen muchas veces en un hueco gris del sistema y del sistema de salud. Entonces, ¿qué significa? No tienen acceso a, digamos, a psiquiatras, a psicólogos, a antidepresivos, ansiolíticos. Entonces, ¿qué pasa? De ahí, ¿verdad? Si usted vive en un lugar de riesgo social, cada vez que usted sale de su casa, usted tiene un riesgo de que lo asalten. Hay una serie de problemas, digamos, de salud, incluso pública. Hay una serie de cosas y usted vive en un contexto en el cual su vida realmente no es, digamos, muy buena. Entonces, pues, ¿verdad? Usted va a tender a tener trastornos de ansiedad y trastornos depresivos mayores. Usted va a tender hacia eso. ¿Y qué va a pasar si usted no tiene la capacidad para encontrar eso? Y usted se dio cuenta un día que una vez fumándose un purillo con uno de sus amigos en la esquina, se le quitaron algunos efectos, algunos, digamos, síntomas. Problemas, se olvida de que, no sé, ¿verdad? No hay que comer en la casa, o que su hermano está en la cárcel, o que Como una paciente en Limón, que en Puerto Viejo, que me decía que tenía un trastorno de ansiedad y que no podía dormir, que tenía insomnio. Yo, ¿por qué no puedo dormir? Ah, es que hay un búnker a la par de mi casa en donde vuelan bala cada rato. Y yo, señora, es que usted no tiene insomnio, usted lo que tiene es que tiene unos vecinos que vuelan bala. O sea, está en peligro. O sea, más bien, señora, ¿y cómo hago para ayudarle, verdad? O sea, la respuesta natural del cuerpo. entonces, pues, ahí es donde, ¿verdad? Es un concepto sumamente controversial, pero que me parece que, ¿verdad? Calza muy bien con lo que está pasando en el país. Y en el mundo, yo creo. Y en el Sí, mundo. en el país. Y yo creo que, bueno, aquí ya con lo que vos mencionas, entraríamos a un tema como más estructural y más de como sistema, que es demasiado valioso y que definitivamente... Siempre nos vamos como por Sí, por el la tangente. Sí, sí, exacto. Pero sí, a mí me encanta, o sea, es que a mí me fascina como analizar los temas a través de un lente social, porque Es que todo lo es. demasiado necesario. Y todo lo es. O sea, al final de Es cuentas, demasiado necesario y es demasiado importante que se ponga a través de esta óptica, porque desde una posición de privilegio en la que vos y yo estamos, muchas personas no están, digamos, que ven el podcast, podemos olvidarnos fácilmente, ¿verdad?, de que hay un montón de personas que ¿verdad? Que no tienen acceso a tal vez entender esto por un tema estructural y ¿verdad? Y como dejando una discriminación, pues, del sistema. claro. Exacto. Bueno, entonces, sí, ahí es donde, ¿verdad? Te digo, el THC entonces es antidepresivo. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Por cuánto tiempo tiene que darse la fluoxetina para que empiece a hacer efecto? Creo que empieza a hacer efecto en los 3 meses, pero el tratamiento mínimo son 6. Exacto. Pero el efecto farmacológico como tal es al menos 3 semanas para que empiece a hacer su efecto antidepresivo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, para que inicie el efecto antidepresivo, incluso durante esas 3 semanas a un mes iniciales, más bien los efectos secundarios y los síntomas incluso depresivos pueden empeorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se tienen que dar de esta manera? ¿Y por qué pasa esto? Porque estos son medicamentos de depósito, son medicamentos de acúmulo en el cuerpo. Tienen que acumularse lentamente para empezar a hacer su efecto farmacológico que estamos buscando. ¿Por qué es esto? Porque los antidepresivos son medicamentos o fármacos que tienen que ser utilizados todos los días. Pero, pues, en la vida diaria a uno se le va a olvidar alguna vez una pastilla, o 2, o 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? 3 días seguidos
El primer día, no pasa nada. Segundo día, puede que no pase nada. El tercer día, ahí le estamos jalando el rabo a la ternera, ¿verdad? Pero ya definitivamente el tercer o cuarto día de no estar tomando ningún antidepresivo o haber descontinuado la fluoxetina, digamos, de manera repentina, ¿verdad? Genera una cantidad de efectos secundarios que son, digamos, desde náuseas, sudoración, sentir ansiedad, ¿verdad? Una serie de efectos secundarios muy fuertes, ¿ok? Y entonces, eso se da de esa manera porque se le da chance a la persona para que se olvide hasta de 3 o 4 pastillas para que esto empiece a pasar. Y eso va a depender del medicamento. Claro. No es lo mismo, digamos, no sé, vos, la fluoxetina, que la levlaximina, Ajá. que el Pristic, Ajá. ¿verdad? La citalopram, venlafaxina. Todos Ajá. estos. O sea, porque yo imagino que, no sé, ¿verdad? Dependiendo de la pastilla, van a durar más, o sea, va a tener como más ventanas en que se olvide el paciente. Exacto, además de que tienen pues perfiles farmacológicos distintos, ¿verdad? O sea, no todos atacan los mismos receptores o las mismas moléculas o neurotransmisores, pero en términos generales, digamos, funciona de esa manera, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En comparación, el THC sí es un antidepresivo. Estimula los receptores 5-HT1 y 2A del cerebro. Eso quiere decir que estimula los receptores serotoninérgicos que están involucrados en la estimulación anímica y en la sensación de felicidad. Qué interesante porque esto lo estamos adelantando al otro episodio, pero la psilocibina también. Exacto. Pero en otro tipo de receptores serotoninérgicos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el THC sí hace eso, pero el problema principal con esto es que es la forma de utilización, porque la mayoría de personas lo usan de manera inhalada, el THC. Entonces, esto hace que el efecto empiece a los 2-3 minutos, el inicio, rapidísimo, pero cuando cae, hora y media después. Entonces, estimulamos el estado anímico. Sabemos que la persona se siente eufórica y bien. De repente todo se le olvidó, hora y media después. Y no solamente, digamos, caemos hacia la línea basal, caemos más abajo todavía. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenés un efecto, digamos, que se mantiene en el tiempo como un antidepresivo convencional, entonces estás subiéndote y estimulando, cayendo por debajo de la línea basal. Y eso te sentís peor y además tenés que volver a consumir la planta. Y entonces ahí es donde se cae en un consumo compulsivo. Claro, y estás partiendo de un lugar más bajo. Más bajo. Basal, entonces no vas a sentir el mismo pico inicial. Y además te haces tolerante y resistente a los efectos del THC. Entonces tienes que utilizar dosis más altas, que eso genera un riesgo mayor para que te sobredosifiques, lo que hace que incluso te dé ansiedad y otras cosas. Claro, que es lo que hablamos ahora, ¿verdad? O a largo plazo, depresión, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno da, digamos, THC, pero en dosis sumamente bajitas y en presentaciones como por ejemplo un aceite que puede durar de 6 a 7 horas su efecto, entonces ahí es donde vos generas un efecto antidepresivo por parte del THC sostenido y que sí es terapéutico y que sí tiene sentido. Exacto, y que no está, digamos, Estimulando. sobreestimulando, exacto. Okay. O sobresaturando tu sistema. Pues. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo un poco al punto también inicial, ahora se habla acerca de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces se llama tipo 1, tipo 2 y tipo 3, una planta. Entonces, tipo 1 es que tiene una concentración mayor de CBD que de THC. Un tipo 2 quiere decir que tiene una concentración igual, 1,1 de THC-CBD, y un tipo 3 quiere decir que tiene una concentración mayor de THC que de CBD. Okay. ¿Y esto cómo se ve en el cuerpo? Entonces, si se consume un tipo 1 que tiene mayor, digamos, cantidad de CBD que de THC, entonces va a ser, digamos, un producto, porque no solamente tiene que ser una flor, ¿verdad? O la planta propiamente, pueden ser productos, hay de todo, ¿verdad? Con CBD. Pero esta proporción de CBD mayor que THC va a ser, digamos, un producto, una presentación que va a tener un efecto más relajante, más ansiolítico, ¿verdad? Va a probablemente ayudarte con el sueño, o sea, va a tener todos los efectos del CBD, más que los del THC.
En el caso del THC y CBD, se utiliza más que nada cuando uno necesita los efectos del THC por alguna razón. Entonces, ¿en qué razones puede ser esto? Pacientes con, digamos, tratamientos quimioterapéuticos, en pacientes con cáncer, en pacientes, ¿verdad? Incluso pacientes que tienen estrés postraumático. Tipo 2. El tipo 1 es el CBD, digamos, arriba de THC. CBD arriba de THC, o sea, proporción. Tipo 2, CBD, THC, 1:1. Entonces, Ese es el que usan pacientes con cáncer. ajá. Con PTSD. ¿Y por qué? Porque necesito el THC. Pero yo no quiero darle a la señora que tiene 70 años y tiene cáncer, no quiero darle un efecto psicotrópico muy alto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pongo la misma proporción de CBD para que module el efecto psicotrópico del THC. Claro, por lo que hablamos ahora que son como antagonistas. Exacto, son competidores, ¿verdad? Y en el caso del THC-CBD, es el caso de lo que, mayor el THC que el CBD, es la mayoría digamos, de las plantas y de productos recreativos o lúdicos o de uso adulto que están en el mercado en este momento, que son la mayoría, ¿verdad? O sea, que son el THC en 24% y CBD muchas veces menos del 1%. Ok, wow. Y cuando cuando es más CBD que THC, ¿cuáles son, digamos, como los productos usualmente? Como los aceites, digamos. Como te digo, ahora hay de todo, ¿verdad? Entonces, Un poco como lo que quería que habláramos, porque ahora hay de todo. O sea, como que vos has puesto tus stories que hasta detergentes. desinfectantes para piso y un colchón con CBD. Yo digo, ya, ok, ya le está ganando demasiado el pelo a las cosas. Pues ya, o sea, que uno dice como, ok, bueno, ¿y hasta dónde esto ya se está volviendo, verdad? Como una, no sé No, cómo no, no, decirlo, es, como una es... prostitución Ah, a sí, molécula. sí, 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 sí. ¿Verdad? Entonces, digamos, como, Es gracioso y triste al mismo tiempo. Es súper, a mí me da un poco de chicha, ¿verdad? Porque también, no sé, a veces hay como productos gummies, Ajá. ¿verdad? Que tal vez no tienen, o sea, que tal vez dice que tienen CBD, pero los efectos no se perciben. Y de pronto uno es como, bueno, no me está haciendo efecto. Y Voy a comerme 5. o sea, yo compré en una marca, ¿verdad? Compré un CBD. Shame on you porque me hubieras dicho, pero ajá. Bueno, ajá, fue hace mucho tiempo. En realidad sí fue hace mucho tiempo. Fue como Ok. en el 2020, como cuando estaba Pandemia. como toda la ansiedad de la pandemia. Ajá. Y me compré unas gomitas y me acuerdo que me como yo una y en ese momento mi pareja en ese momento se come una y es como, no me relajó, o sea, nos seguimos igual. Entonces fue como, escribámosle a la marca que nos la vendió, digamos, y que lo que Ay, está pasando. no. Entonces es como, hola, es que Bloqueado. no se está haciendo Porque esa es la típica. bloqueado. Esa es la típica. No, cero, no. Esa es la típica. Ah, sí. Los pacientes dicen como, hey, suave, pero esto no me hizo nada. Bloqueado. Bueno, ojo, con nosotros fue como, no fue tan así como de bloquearnos, pero sí fue como, ¿cuántos se comieron? Nosotros como una y el paquete tenían 10. Y eran como, no, entonces, cómase 2 o 3. Nos comemos 2 o 3, nada. Cómase 5 o 6. Y yo dije, o sea, no tengo un tarro entero que además de su costado como un poquito $45, o sea, para que me haga una gota de efecto. O sea, me hace más, o sea, me hace peor el azúcar que estoy ingiriendo que que literalmente El CBD. el CBD. O sea, entonces yo dije, esta estupidez. Vamos a ver. Es que... Ok, es que esto es una historia larga, un poco. Ok, entonces tal vez como para narrow it down, ¿qué dirías vos que son como productos, no tanto productos con marcas, pero digamos, como ¿qué sería algo mejor, una guía para el consumidor, entre comillas, de productos con CBD que vale la pena comprar y que sí están haciendo una inversión en su salud y no están botando la plata y ganando al mercado? Ok, ese es un excelente punto donde me puedo agarrar. Yo diría que la mejor inversión de salud que pueden tener es llevar la guía médica. Sí, claro. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque la gente ni siquiera sabe para qué sirve el CBD o cuál es el beneficio que le va a dar. Entonces, una persona tiene problemas para dormir. No es lo mismo que una persona tenga sobrepensadera antes de quedarse dormida y por ello no se queda dormida hasta altas horas de la noche. Que realmente tener un trastorno del sueño. Personas que se levantan a mitad de la noche a orinar.
personas que tienen un trastorno de ansiedad y se levantan con un ataque de ansiedad a las 3 de la mañana todas las noches, personas que tienen estrés postraumático y tienen sueños muy intensos que los despiertan durante la noche, personas que tienen un gallo a la par de la casa, un búnker. Entonces, las razones por las cuales estas personas tienen problemas para dormir tienen que ser analizadas por una persona que entienda de qué manera puede entrar el tratamiento en ese paciente en específico. Entonces, hay muchas veces que la persona llega y me dice, sí, es que lo necesito para dormir. Pero es que, señora, usted no, digamos, un paciente... Exactamente, ¿verdad? Entonces, tengo un paciente que es un señor de 70 años y querían que le diera CBD para que durmiera. Y el señor estaba no dormía en toda la noche, no pegaba un ojo, y en la mañana, digamos, pasaba quedándose dormido en todo lado, ¿verdad? Y además también tenía como las mucosas secas y toda la cuestión. Entonces yo me pongo a analizar un poco, de ahí el señor se tomó un pitcher de café al día. Entonces eso estaba haciendo como es un diurético que estaba deshidratado porque estaba, además de que se levantaba 6 veces en la noche a orinar. Entonces, señor, usted no ocupa CBD. Deje de tomar café y toda la vida se le mejoró. Entonces, no hay una guía específica. ¿Por qué? Porque las gomitas no son una vía de administración adecuada para las personas, para la mayoría de personas. No necesitan una gomita, muchas personas. Con un aceite podría ser. Sí, entonces yo creo que tal vez la guía de consumidores no compren CBD a lo loco, o sea, busquen una guía si realmente lo van a consumir para fines de salud mental. O sea, de verdad, si te gusta comerte la gomita porque te sabe rico, y pues ya tienes CBD, o te quieres tomar kombucha porque te sabe rico y de paso tienes CBD, genial, pero que no sea como usado como terapéuticamente. Ahora estaba en una reunión y llega una señora de la nada. Doctor, lo reconocí. Perdone que lo interrumpa así de esta manera, pero es que tengo un hijo que tiene una condición aquí y la doctora me recomendó un aceite de 3000 miligramos. Y me dice, ¿usted sabe dónde conseguirlo? Y le digo yo, señora, mejor saquemos una cita y veamos el caso de su hijo y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces mi interlocutor con el cual yo estaba hablando me dice que quería nada más así, digamos, como el consejo. Y le digo, yo no la culpo a ella, yo culpo a la industria. ¿Por qué? Porque la industria le ha hecho pensar a las personas que estas son moléculas que no hacen nada, que son suplementos nutricionales, que son inocuas, ¿verdad? Que es un antioxidante, que es tomar cúrcuma, que es... No, y no es el caso, no es cierto, no es cierto. Tiene una serie de efectos secundarios, puede aumentar enzimas hepáticas, puede hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Primero, el primer paso es saber cuál es la expectativa de la persona, cuál es el problema que está teniendo. Entonces, ahora hay hasta kombuchas y hay productos que venden en el Bindi, en el AMPM y en todo lado, y que tienen CBD. O sea, eso es lo que ha pasado, es que se le ha dicho a la gente que esto es algo que no es. Entonces, la guía para el consumidor sería realmente buscar una persona que entienda estas moléculas y que además también tenga la capacidad para darle estas moléculas de una forma terapéutica para lo que usted está buscando. Puede ser que lo que usted estaba queriendo tratar realmente ni siquiera podía ser tratado por medio de cannabinoides. Exacto, exacto. Qué importante, ¿verdad? Que no sea suficiente. No sea suficiente. Es algo más serio. Ahora, hay contraindicación para el uso de THC o CBD en ciertos padecimientos mentales. Específicamente, digamos, estoy pensando en bipolaridad, esquizofrenia, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad. Vamos a ver, desde el punto de vista del CBD, ahí sí te voy a decir, digamos, que es mucho más noble que el THC en todos los trastornos mentales, en todos. Es considerado como un ansiolítico, como un antipsicótico, ¿verdad? E incluso es considerado como un antidepresivo, el CBD también, ¿verdad? Entonces, hay una serie de efectos beneficiosos que realmente se alejan completamente, digamos, de los riesgos que sí trae el THC. Entonces el CBD tiene un perfil mucho más seguro, molecularmente hablando, digamos, que el THC. Entonces no hay contraindicaciones fuertes, digamos, del CBD. Ahora, existe el CBD puro.
Sí, sí existe. Bueno, no puro, pero existe aislado farmacéuticamente, perdón, al 99%. Ok, y 1% THC. 1% de otras moléculas. De otras moléculas, no necesariamente THC. Exacto. Entonces, sí existe el CBD casi que aislado completamente. Entonces, ahí hablamos también de los espectros. Entonces, full spectrum, broad spectrum y también isolated o aislado. ¿Ok? Entonces, ahí ya estamos hablando de full spectrum, tiene todas las moléculas de la planta. Broad spectrum tiene generalmente menos del 0.09% de THC, o sea, tiene casi que cero. Y el CBD aislado no tiene ni siquiera ningún otro cannabinoide, solamente el CBD. ¿Ok? Entonces, incluso, bueno, de todas maneras, es casi que virtualmente imposible librar a cualquier producto de THC. Es imposible. Imposible. Incluso he escuchado conferencistas que han hablado que los cultivos de trigo que hicieron sobre cultivos de cannabis medicinal tienen trazas de THC. Wow. Y a ver, estas tasas de THC tienen un riesgo sobre, digamos, estos trastornos mentales. Las trazas, digamos, en un cultivo como el trigo, no. No, no, no. O sea, es casi que despreciable, ¿verdad? Pero nos hace ver que, o sea, así de, ¿verdad? De difícil es librarnos completamente del THC. Ahora, ¿por qué el THC sí presenta un riesgo grande para trastornos mentales? Yo quiero que hablemos de eso porque yo creo que es algo que la gente no sabe Ujú. y el riesgo tan grande que implica consumir cannabis y altas dosis de THC eh, para la salud mental. Ni siquiera los psiquiatras que han dedicado toda su vida al entendimiento de la esquizofrenia saben de dónde viene la esquizofrenia. Ujú. Pero efectiva con THC. Exactamente. Entonces, no sabemos de qué manera, ¿verdad? Realmente el THC puede llegar, o sea, presenta el riesgo de poder generar psicosis y también en algunas personas disparar esquizofrenia, ¿verdad? No sabemos el mecanismo por el cual lo hace todavía. Sabemos que cuando una persona tiene, digamos, está bajo los efectos del THC, ¿verdad? Su cerebro muchas veces se comporta muy parecido al de una persona esquizofrénica. Ajá, es interesante. Eso, cuando estás hablando de eso, estás hablando de neuroimagen. En neuroimagen, exacto. Ok, En emisión de positrones. ok. Estudios de emisión de positrones. Entonces, sí, sabemos eso, ¿verdad? Sin embargo, no sabemos de qué manera todavía. Entonces, se sigue investigando. Sin embargo, esto es completamente cierto. O sea, el THC sí genera un riesgo en dosis altas para generar este tipo de brotes psicóticos y también trastornos mentales, Especialmente antes de los 25 años. especialmente antes de los 25 años. Digamos, soy un poquito más extremista, ¿verdad? O sea, yo digo 24, 25 años, pero la investigación habla de 21. Bueno, Pero es que 25 años, yo estoy de acuerdo con vos. Yo sí pecaría de extremista en el sentido de que, o sea, realmente el cerebro no se ha terminado de desarrollar Ujú, hasta los 25 años. ujú. Entre los 24 y los 26 24, años, 25. digamos, Ujú, dependiendo. Entonces, ahí estamos hablando de que estás a un riesgo mayor de que se ujú. te disparen estas cosas. Exacto. Y pues sí, realmente la investigación y la evidencia nos habla de que esto no se ha podido todavía demostrar en personas sanas. ¿sanas a qué se refiere? Sin Exacto, antecedentes sin de, antecedentes, sin ni historial familiar. antecedentes propios y familiares. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que en algún momento tal vez les dio un brote o, ¿verdad? Algo por el estilo. Entonces, pues ya eso tienen historia personal de que les ha pasado una vez. Entonces, y sin el cannabis. Les pasó por otra cosa. Sí, 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 sí. Les pasó por un brote por sí mismos. Pero entonces la persona dice, ah, no, quiero probar cannabis. Ese es un riesgo aumentado. Entonces, ¿verdad? Entonces, realmente no se ha podido demostrar que esto pasa en personas que no tienen antecedentes familiares ni propios. Ok, o sea, es decir, cuando no hay antecedentes propios o familiares, por ahora la ciencia no ha logrado probar de que existe un riesgo de que se dispare una psicosis, un trastorno psicótico o una esquizofrenia. Exactamente, exactamente. Entonces, Pues sí, se sugiere que es algo genético. Es como una exactamente. ruleta, ¿verdad? Porque si no
Ese es el problema principal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ni siquiera las personas que somos privilegiadas como nosotros, muchas veces conocemos nuestro propio historial psiquiátrico, ¿verdad? Ya no digamos personas que son invisibilizadas por el sistema. Entonces, por eso estadísticamente hablando, pues esto se va a disparar en un montón de gente. Es una ruleta rusa. Es una ruleta rusa todo el tiempo. Estaba escuchando que en los últimos 30 años los psiquiatras alrededor del mundo han reportado un aumento súper grande en brotes psicóticos, en diagnóstico de esquizofrenia y en trastornos psicóticos, y se cree que está relacionado al consumo elevado de THC, especialmente por la cantidad tan alta de THC que hay ahora en los productos. Sí. Productos, exacto. De hecho, hay un estudio que se hizo hace poco, que se publicó hace poco, en donde se puede ver que en los servicios de emergencia en psiquiatría se aproxima que al menos un tercio de los brotes y de los, digamos, de las personas que se presentan al servicio de emergencias con un brote psicótico agudo o con ya propiamente esquizofrenia, digamos, disparada, se podría prevenir si no existiera el cannabis alto en THC. Sí, entonces eso es algo que no se puede esconder tampoco, ¿verdad? Muy fuerte porque la esquizofrenia y los trastornos psicóticos definitivamente se pueden manejar y digamos, a ver, no significa que es una enfermedad que ya se terminó la vida, o sea, no, pero sí es muy difícil para la persona, especialmente el tema de aceptar esta enfermedad o este trastorno como parte de su identidad y aceptar los cambios que va a tener que hacer en su vida a causa de esto. Ya no puede consumir, ni siquiera, a veces no puede ni siquiera tomarse una birra, ¿verdad? Sí. No puede consumir nada, Sí. Tiene que tomar la pastilla por vida. Y es que las personas piensan que la esquizofrenia es simplemente tener brotes psicóticos O alucinar. Y eso no es cierto, ¿verdad? O sea, perdemos la capacidad de sentir placer por las cosas que nos gustan, perdemos vocabulario, o sea, perdemos capacidades cognitivas, perdemos habilidades sociales. Entonces, o sea, Se invierten los ciclos del sueño. exacto, entonces no se dan cuenta de lo serio que es, más allá de que, porque antes se asusta mucho con esto de alucinar y todo, y eso es, yo creo, que lo menos dañino de padecer esquizofrenia. Sí, definitivamente. No, es un trastorno debilitante. Exacto. Es un trastorno debilitante y que realmente, sí, realmente puede llegar a generar un cambio muy grande en la realidad de una persona, ¿verdad? Y yo creo que es importante porque es algo ¿verdad? Que no se habla, o la gente no sabe, o la gente piensa, ay, no, eso a mí no va a pasar, porque nadie en mi familia lo ha tenido, lo tiene. Pero, con el agravante de que el mismo estigma alrededor de la salud mental que ha habido por demasiados años ha hecho que el historial psiquiátrico de nuestras familias sea escondido de nosotros. Exacto. Entonces, ¿verdad? No sé, tal vez mi abuelo tenía depresión, tal vez mi tío era bipolar, pero tenía bipolaridad, perdón, pero se esconde y nadie dijo nunca nada y se trató como debajo de la alfombra, porque qué vergüenza que así la gente va a pensar que somos, ¿verdad? Reptiles, etcétera. Entonces es mucho estigma, entonces algo como que hasta ahora realmente se está empezando a entender. Incluso hasta definir, porque digamos que una de las preguntas que me responden de manera más, digamos, ¿cómo se podría decir? Superficial, son los antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? Entonces yo pregunto muchas veces que si hay algún tipo de historia de ataques psicóticos, brotes psicóticos, esquizofrenia y demás, y la gente me dice, mi abuela, mi bisabuela tenía nervios, creo, pero es que antes no se le decía así, no, bueno, no sé si tenía ansiedad, la verdad. Pero yo me acuerdo, ¿se acuerda de ti abuela que alucinó una vez, verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se le decía ansiedad, se le decía nervios. ¿Y qué le decía? No, vaya al monte, papito, vaya, huele pala. Ahí, va a ver cómo se le arregla esos nervios. Es parte de Dios, puede empezar. Exactamente, sí. Sí, ¿verdad? Mucho estigma. Y ese estigma alrededor de la salud mental ha hecho que entonces no conozcamos nuestro historial, entonces que realmente no sabemos si el riesgo. Y eso yo creo que es en donde yo entro como en choque con esto, ¿verdad? Porque es como, bueno, ¿qué? ¿Cómo hacemos para regular un consumo responsable y sano
de esta planta que definitivamente tiene muchísimos beneficios sin poner en riesgo a mucha de la población que sí es poner en riesgo. The struggle is real. Doctora, esa es realmente mi cruz a cargar. Compartimos una cruz similar. Son muchas cruces, pero yo creo que eso es una de... Son muchas cruces dentro de la patología. Sí, de la salud en general, pero sí. Entonces, es verdad, es muy difícil porque yo he dedicado mi carrera, mi profesión, he dedicado mi pasión, he dedicado, ¿verdad?, muchos años hacia esto, pero no puedo, digamos, esconder esto, no puedo tampoco contradecir la evidencia, no puedo... Es importante que se sepa por cuestiones de salud, ¿verdad? O sea, se tiene que saber, a pesar de que hay muchísimos beneficios que esto puede pasar, ¿verdad? Y que las personas están en su derecho de saberlo para que tomen una decisión informada, ¿verdad? Exacto. Al final, yo creo que, bueno, no sé si vos trabajas de esto, pero mi postura dentro del consumo es mucho de reducción de riesgos y de derechos humanos, ¿verdad? Exacto. Sí, las personas que deciden consumir, pues están en su derecho de decidir consumir, pero entonces nosotros como profesionales de la salud y el sistema de salud estamos obligados a entonces difundir información y tratar de que las personas entonces lo hagan desde un lugar educado y sabiendo los riesgos que están asumiendo. Exacto. También pienso que el sistema y el gobierno también en general tienen un papel bastante, digamos, importante y grande sobre todo esto. Y ausente, porque ha sido una planta tan estigmatizada por tanto tiempo que realmente se ha dicho como, de ahí, bueno, la gente, un montón de gente la consume, pero de ahí nos vamos a hacer los ciegos, entonces nunca se hace realmente ningún esfuerzo por educar a la población, no se educa o no se saca información real, no se hace investigación, ¿verdad? Nosotros la UCR que genera un montón de investigación, o sea, no... Ya vamos para allá, ya vamos para allá, pero sí, el gobierno tiene también un papel muy importante realmente que no están considerando del todo, ¿verdad? Entonces, pues, también, pues, pienso que estas, digamos, moléculas como los tetrahidrocannabinoles psicotrópicos son moléculas que definitivamente deberían de ser reguladas e incluso también son moléculas que deberían hasta cierto punto también ser tratadas como moléculas psicotrópicas y de receta. Exacto, y de receta de color, De receta de color. como les digo yo. Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Yo he visto pacientes con brotes psicóticos agudos, digamos, uno en el Hospital de San Carlos, que se lo disparó por alcohol, no por cannabis. He visto pacientes que se dispararon una esquizofrenia por un abuso sexual. Entonces, esto no es algo exclusivo del cannabis, ¿verdad? Clarísimos, totalmente. Y sin embargo, yo creo que por esto que vos acabas de decir, que la verdad es como lo normalizado y lo común y frecuente que es el consumo de el alcohol y el cannabis, digamos, en este momento de la historia de la humanidad, que se tiene que hablar de los riesgos, ¿verdad? O sea, que esto puede pasar. Exactamente, sí. El alcohol, pues, es un lubricante social que me he dado cuenta, ahora estoy dejando de tomar alcohol, me he dado cuenta de que es realmente una sustancia que está presente en al menos el 50% de las interacciones sociales que tenemos todos los días, ¿verdad? Y eso no se toma en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Así como ya hay mucho conocimiento acerca de lo que el alcohol hace en el cuerpo y sabiendo lo malo que es para el cuerpo también y para la mente, pues se deja que la gente lo utilice todos los días. Entonces, ¿por qué con una sustancia que realmente sí tiene un índice terapéutico bastante elevado, por qué se trata de una manera tan distinta, ¿verdad? Y por qué es tan estigmatizada en contra de cosas como el alcohol? Sí, sí, son preguntas enormes. Sí, pues, que tan overdue, ¿verdad? Que nos contesten, porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos, o como estas preguntas grandísimas que, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué está estructurada de esta manera? Y sin embargo, es demasiado valioso poder cuestionarse y poder reflexionar al respecto. Exactamente, sí. Pienso que pues realmente tenemos una posición privilegiada en este momento también, ¿verdad? Porque pues estamos en un momento de la historia también incluso del país y la región en donde pues ya se están abriendo, digamos, ¿verdad? Las puertas hacia esto también y pues vamos enrumbados hacia que todas estas preguntas empiecen a resolverse, ¿verdad?
pues realmente hubo una prohibición incluso del alcohol en Estados Unidos, ¿verdad? Que pues eso fue hace menos de 100 años también, ¿verdad? Sí, más o menos. Ujú. Entonces, de ahí, ¿será que también nos va a tomar otros 80 años o 100 años entender la planta? Ojalá que no. Depende. Pero bueno, ojalá que no, pues vos, ojalá que no. Ahora, para ir cerrando, digamos, ¿qué consideraciones o qué cosas dirías vos que es importante a tomar en cuenta de aquí, como moving forward y a futuro, dentro, digamos, de el uso del cannabis de forma terapéutica? Primero pienso que el primer paso debe de ser el cambio de paradigma y la educación de los profesionales de la salud que van a utilizar realmente estas moléculas, ¿verdad? Cambiar el paradigma desde la prohibición, ¿verdad? Y también el tabú y la estigmatización de la planta y sus moléculas hacia una visión más educada y realmente entendiendo que tienen una capacidad terapéutica muy alta. Además también pienso que debe de meterse muchísimo más en todo esto el gobierno, ¿verdad? Tanto en procesos de regulación como de educación poblacional. Pienso que la industria debe tomar una responsabilidad muy grande sobre, digamos, la manera en la que se está mercadeando la planta en este momento. Y pienso también que sí, más o menos por ahí. Son cosas gigantes, ¿verdad? Son retos gigantes, realmente enormes. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero ojalá que se pueda protocolizar y regular mucho más, o que se pueda regular de forma que se pueda producir investigación, que se pueda producir ciencia, para lo que decir vos, generar protocolos, dosificación, ver cómo es que esto realmente está. Y esto no estamos inventando el agua tibia ya. O sea, de hecho, no bien nos estamos quedando atrás en comparación con el resto de países de América Latina. Porque yo ahorita, digamos, fui representante de Costa Rica en Canamérica 2023, que fue en Quito, Ecuador, y en donde pues llegaron un montón de países distintos, digamos, a hablar acerca de la planta y sus regulaciones y ya expertos en fitocannabinoides, o sea, médicos ya propiamente, ¿verdad? Y pues realmente las regulaciones de un montón de países a nivel de América Latina están sumamente volando ya, están muy elevados, tienen protocolos, tienen carnets, tienen recetas, tienen, ¿verdad? Todo un sistema gubernamental para encargarse de eso. Hoy vi, digamos, que incluso una paciente de cannabis medicinal de Argentina pudo viajar por primera vez a Colombia con el Reprocan, que es, digamos, como el carnet y toda ¿verdad? Todo el perfil clínico y gubernamental de ella para poder utilizar cannabis medicinal. Entonces, ¿verdad? O sea, esto ya no es algo como de que tenemos que empezar a inventar la rueda. O sea, ya está pasando. Incluso nada más tenemos que tapiar hacia esto y empezar a hacer algo. Porque realmente, si no, si nos quedamos dándole las licencias a las grandes empresas aquí y que hagan bebidas con CBD, realmente ahí no se está pensando en el beneficio poblacional y social, se está pensando en el beneficio empresarial y corporativo nada más. Y entonces, y el gobierno no está para eso. El gobierno y sus entidades, instituciones públicas no están para beneficiar a las corporaciones, están para beneficiar a su pueblo y a la gente. Deberían. En práctica distinto, pero sí estoy de acuerdo. Pues sí, ahora no sé si quieres agregar algo más, si quieres decir algo más, ya que se nos está activando. Este es un tema sumamente amplio y larguísimo, ¿verdad? Es apasionante realmente, pero pues no mucho. Pienso que, ¿verdad? Es una planta que en Costa Rica es sumamente popular y es una planta medicinal, es una planta sagrada, ¿verdad? Es una planta ceremonial, es una planta que ha acompañado al ser humano por miles de años, más de 5.000 años en diferentes culturas distintas, ¿verdad? Que están registradas. Probablemente, sí, ¿verdad? Entonces, pues pienso que debe de dársele el respeto que merece y pienso que también entre más una persona se eduque y también incluso se entienda a sí misma para saber de qué manera puede utilizarla de la mejor manera posible, pues van a tener mejores resultados, ¿verdad? Y se va a dejar de estigmatizar tanto y de culpar tanto a la planta del cannabis. Totalmente de acuerdo con vos.
Pero muchísimas gracias de verdad por venir a compartir tu conocimiento con nosotros. Yo creo que es un episodio sumamente valioso en donde se habló de un montón de cosas importantísimas. Así que muchas gracias por estar. No, gracias por el espacio realmente y pues es un placer siempre hablar de este tipo de cosas con vos. Muchas gracias. Gracias a vos y muchas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más. Y bueno, Romario, todo lo demás, como siempre les digo, si este es un espacio que les gusta, que aprenden, que consideran que genera valor, como siempre les pido que por favor nos apoyen de manera gratuita, pueden ser editando, de viaje, guardando, compartiéndolos, suscribiéndose a nuestros canales, ya sea en YouTube o en Spotify. Y pues si quieren dar un paso más y apoyarnos de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com/nopasanadaoficial. Muchas gracias por ver una vez más y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.